Muchísimas gracias, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Me voy a acoger a la cita que nos ha mostrado antes Ernesto Páramo de Voltaire, que la mejor manera de aburrir al auditorio es intentar decirlo todo. Y gracias a Elena, que me ha dado solamente 2 minutos, voy a poder condensar una presentación que me hace especialmente ilusión, que es la de Luis García Montero. Tengo que comenzar por decir que es granadino, y con eso y con las intervenciones que hemos tenido esta mañana creo que digo mucho. Esta ciudad milenaria, este foco de cultura y de ciencia, sin ciencia no hay cultura, sin cultura no hay ciencia, es además hijo predilecto de Andalucía, con lo cual creo que se hace honor a esta tradición que comento. Luis García Montero es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada. Por lo tanto, seguimos con esta reverberación del nombre de la ciudad, pero sobre todo es un artesano y un orfebre de la palabra. Y sabemos que la palabra es la materia principal, es la materia fundamental para la comunicación científica. Luis García Montero es uno de los poetas más reconocidos, más premiados, pero sobre todo más leídos, y sabemos la importancia que tiene esto en poesía. Antes decía Imma Aguilar, tatuarse la palabra fecit. Yo creo que Luis e incluso yo nos tatuaríamos esa palabra de poesía, palabra, verbo. Con ello comienza todo. Decía que es uno de los poetas más reconocidos y más leídos a uno y otro lado del Atlántico, y esto es importante por lo que esto significa de esta lengua que nos une, que nos comunica, casi 600 millones de hablantes, el español global. Luis García Montero, además de todo lo que he dicho, es el director del Instituto Cervantes, de sus, creo que ya más de 90 centros repartidos por todo el mundo, con esa labor de fomentar la cultura hispánica, la cultura panhispánica, también las lenguas cooficiales de España, y sobre todo la promoción de esa cultura en español. Y uno de los elementos también más destacados de esta labor que se está haciendo desde el Instituto Cervantes es precisamente el impulso del español como lengua de comunicación científica. Hay una cantidad enorme de iniciativas que estos 2 minutos me impiden mencionar. Además, Luis García Montero, y por eso va a ser nuestro ponente inaugural, es un comunicador excelente, participa en todo tipo de medios de comunicación y con todo tipo de formatos de una forma y de una manera regular, precisamente para esa difusión de la cultura. Su obra poética planteaba desde sus orígenes una nueva sentimentalidad de relato lírico y cívico, y esto es una cosa importante en su trayectoria, y sobre todo es uno de los fundadores de lo que se ha llamado la poesía de la experiencia. Sabemos que la experiencia es la madre de la ciencia, con lo cual todo está unido y vinculado, y creo que por ese motivo es uno de nuestros mejores nombres para hacer esta sesión inaugural de la conferencia. Ha sido Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Literatura, con uno de sus 11 poemarios, muy conocido, Habitaciones separadas. Y es una paradoja porque precisamente en la trayectoria de Luis García Montero no hay habitaciones separadas. Hay siempre un continuum en el que vida, obra, profesión y compromiso forman una sola palabra, que es poesía y que es Luis García Montero. Tiene la palabra con el español como lengua de ciencia. Muchas gracias. Bueno, en realidad Luis García Montero lo que es un amigo de Pura Fernández, y siempre tan generosa cuando trabajamos y cuando desarrollamos nuestro trabajo en la universidad o en las instituciones. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, amigos, amigas. La verdad es que es un gusto estar en Granada y hablar de esa divulgación, esa comunicación social de la ciencia, porque es una de las tareas que más protagonismo tienen hoy en todas las meditaciones que hace el Instituto Cervantes. Aunque después me acerque a lo mío y derive a una reflexión sobre la poesía, la cultura, quiero empezar dando algunos datos. Y el primer dato es, desde el Instituto Cervantes, tomar conciencia de la importancia que tiene todo el desarrollo científico y tecnológico para nuestra lengua y en nuestra lengua. El español es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. En el anuario que presentamos el día 30 ya nos acercamos a los 500 millones de hablantes nativos, 600 millones con uso de competencia del español si sumamos lo que han aprendido el español como segunda lengua.
Hasta ahora, esa fuerza, que tiene que ver también con la cultura y la comunicación, se ha basado sobre todo en la demografía, por el desarrollo demográfico de América Latina. Bueno, podemos estar orgullosos, pero no autocomplacientes, porque los estudios que hacemos nos dicen que el desarrollo demográfico se va a detener por lo que se refiere a la comunidad hispánica y se va a multiplicar en el África subsahariana. Entonces, si queremos seguir manteniendo la importancia del español como lengua de comunicación, como lengua de prestigio, hay que apostar por algo más que la demografía. Y la primera apuesta fundamental es hacer que el español no solo se identifique con la lengua de Cervantes, sino que se identifique con el desarrollo científico y tecnológico que hoy tiene un protagonismo fundamental en los debates sobre el futuro. Y también quiero decir que defender el español no es, o divulgar el español no es solo divulgar un vocabulario, porque en la lengua caben muchas cosas y ahí están todos nuestros valores. Y a mí me gustaría sacar como conclusión de las pinceladas que voy a hacer de que es fundamental para los valores democráticos que esos artículos de la Constitución se unan en uno y que defender la cultura sea al mismo tiempo defender las humanidades, la ciencia y la tecnología, porque depende de nuestro futuro la unidad de trabajo de estos tres ámbitos. Bueno, la importancia de la ciencia y la tecnología pues nos invita a asumir tareas coyunturales o tareas que tienen que ver con la coordinación, con la colaboración y con el trabajo a largo plazo. Al llegar aquí, pues me ha encantado encontrarme con los amigos del Instituto de Astrofísica, con los que hicimos hace unos años todo un proyecto para lanzar el español al universo desde el Observatorio de Calar Alto, ayudados por Lagartija Niz y por Antonio Arias, lanzando los poemas escritos por un astronauta traducidos al castellano al universo. Y bueno, pues también me gusta coincidir con Inmaculada y con todos los proyectos que tenemos a largo plazo con la FECIT. Ya en 2004 se creó una línea técnica de actividades dedicadas a la ciencia en el Instituto Cervantes y en el 2021 se ha creado un departamento completo que intenta desarrollar la ciencia y la cultura digital. Y como digo, las colaboraciones son fundamentales con el CSIC, con FECIT, con RAICET, la red de asociaciones de investigadores científicos en el extranjero, y con algunas asociaciones particulares como ACES, Científicos Españoles en Suiza, o CERFA, Científicos Españoles en la República Federal Alemana. Por resumir, os comento que he estado viendo las actividades de este año 2023 y sin contar el último trimestre, el Instituto Cervantes ha realizado ya 467 actividades dedicadas a la ciencia, con 399 participantes, de los cuales 205 son españoles y no españoles 194. Y desde 2019 hemos trabajado con 300 identidades de distintos países, teniendo un protagonismo fundamental, por supuesto, la comunidad hispanoamericana. Se trata de dar a conocer la ciencia en español y la posibilidad de hacer ciencia y publicar ciencia en español, y de unir la reivindicación de la ciencia a los ejes centrales que tiene el Instituto Cervantes desde la conciencia de que enseñar y divulgar una lengua es mucho más que enseñar y divulgar un vocabulario. Y, por ejemplo, un eje fundamental de nuestros talleres y nuestras colaboraciones ha sido el protagonismo de la mujer en la ciencia, muchas veces invisibilizado, ¿no? Y el protagonismo de la literatura femenina en nuestras bibliotecas. Hoy tenemos una red de 64 bibliotecas repartidas por el mundo. En nuestros fondos bibliográficos
un 15% del volumen total responde a publicaciones de carácter científico, pero con la realidad digital, pues todo el proceso de biblioteca electrónica, de digitalización y de cooperación y colaboración ha hecho que un 86% de los usos de nuestras bibliotecas esté centrado en publicaciones de carácter científico, por, entre otras cosas, los convenios que se han establecido con el CSIC, Digitalia, Diasnel, etcétera, ¿no? Bueno, de manera que la ciencia como trabajo diario tiene el protagonismo que se merece, porque creo que tiene que ver con algo fundamental. Ya lo he dicho, por una parte, el prestigio del español depende de su vigencia en el desarrollo científico y tecnológico, y eso nos ha hecho, por ejemplo, apostar por abrir un centro en Los Ángeles, en California, donde hay 12 millones de hablantes hispanos, pero también donde hay un protagonismo de la ciencia y de la tecnología que nos permite, en ese sentido, pelear contra las administraciones norteamericanas que quieren hacer del español una lengua de pobres. Si se unieran todos los hispanos de los Estados Unidos por sí mismos, compondrían ya la 8ª economía del mundo. Y eso hay que llevarlo a las exigencias de un desarrollo científico y tecnológico que después sirva para que se trate con respeto a los migrantes, porque la pobreza merece respeto y ayuda más que desprecio. Y ahí la ciencia y la tecnología juega un papel especial. Bueno, quiero en este sentido decir que la cultura, en su diálogo entre humanidades, ciencia y tecnología, me parece fundamental, y después volveré a eso, porque el conocimiento científico y la divulgación científica me parece fundamental a la hora de definir las ideas de progreso, y me parece decisivo a la hora de conseguir que la ciencia y la tecnología trabajen para la dignidad del ser humano y no trabajen para un enjambre de monedas furiosas. Y utilizo un verso de Federico García Lorca, de Poeta en Nueva York. El papel de la divulgación científica en este sentido es fundamental, y lo hemos visto en la pandemia y en los debates desarrollados por la crisis pandémica. Aludiré en ese sentido a las relaciones de la literatura con la enfermedad, pero son debates que vienen desde muy lejos, desde antes de la pandemia. Y me gustaría insistir en una idea que ha salido aquí y a la que alude siempre Ernesto Páramo. La comunicación científica nos compromete con que el intercambio de conocimiento no solo sea un intercambio entre especialistas, sino que sea un intercambio entre el trabajo riguroso de los especialistas y la gente. Y además un intercambio que no solo hable de resultados, sino que ayude a divulgar los procesos de conocimiento, los modos de trabajo, las dificultades, los retos. La ciencia no pertenece a una élite social, es una base fundamental de la convivencia y de la sociedad. Yo, como poeta, elegí una tradición, la del poeta cívico Antonio Machado. Había otras tradiciones, la de los que creían que hacer poesía era inventarse un dialecto poético y escribir para poetas. Pura hablaba de la poesía, de la experiencia. Bueno, a mí me parece que es importante utilizar con rigor el lenguaje de todos, más que inventarse un lenguaje elitista para la comunicación entre especialistas. Y eso me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Y por eso es importante toda tarea de divulgación cultural, científica. Porque nos jugamos el futuro y en el fondo nos jugamos debates ideológicos muy importantes. En mis clases de literatura yo he explicado muchas veces
unos versos de Jorge Manrique que explicaba al final de la Edad Media lo que era el amor. Es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, una fuerza de tal suerte que todo eso convierte en su fuerza y afición, una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. Este placer en que hay dolores, dolor en que hay alegría, un pesar en que hay dulzores, un esfuerzo en que hay temores, temor en que hay osadía, un placer en que hay enojos, una gloria en que hay pasión, una fe en que hay antojos, fuerza que hacen los ojos al seso y al corazón. Bueno, cuando uno lee este poema, pues recuerda perfectamente los estudios de un especialista, Keith Guino, que explica cómo en todos los tratados médicos medievales se consideraba el amor como una enfermedad. ¿Por qué? Porque el amor y la sexualidad era una cosa que afectaban al cuerpo. En la concepción medieval, el amor era una deficiencia corporal de los seres humanos, una tentación. Santo Tomás llegó a defender en sus estudios que quien deseaba a su propia mujer cometía un pecado más grave que el adulterio, porque la sexualidad solo tenía que ver con la reproducción del linaje y desear era pecar, y mejor pecar con una extraña que con tu propia mujer. Bueno, pues esa era la realidad ideológica de aquella época, una realidad de siervos, donde el ser humano era un siervo del Señor y después la sociedad estaba organizada entre el poder del Señor y los siervos y se reproducían los linajes de la servidumbre. El amor era simplemente un elemento desestabilizador, un pecado. Es una situación ideológica en la que de pronto pues surgen las contradicciones, los retos hacia el futuro. Y la poesía amorosa, las novelas de caballería, las novelas sentimentales, La cárcel de amor, que también estudió Keith Guino, empiezan a utilizar el sentimiento amoroso para decir, oiga, que aparte de siervos, somos también seres que tenemos un interior y que se debe respetar nuestro interior y que a veces es importante tener en cuenta lo que sentimos más allá de las normas y la jerarquía de la servidumbre. Y empiezan a valorar la enfermedad del amor como algo que no solo hay que relacionar con el cuerpo, sino con el propio sentimiento individual. Y por eso los cancioneros se llenan de poemas de amor que hablan de la subjetividad, porque son una primera enunciación del sujeto moderno frente a la servidumbre que había organizado el estado sentimental. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay un desarrollo hacia el humanismo y Garcilaso escribe, yo no nací sino para quererme, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso a vos de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Parece que no habla de política, pero está haciendo una revolución. Yo he nacido para ti, para mi amor, y esos son mis hábitos, y no me interesa ningún discurso que vaya más allá de mi propia subjetividad. El humanismo. Los que no son muy partidarios del humanismo, ¿qué hacen? Intentar cargárselo y volver a la resacralización. Yo no sé si ustedes se acuerdan de todos los sonetos que Quevedo escribió contra los médicos. Dice que para sanarnos nos dan más la lata de la enfermedad que tenemos. Bueno, el Lazarillo de Tormes defendía la importancia de la educación de los jóvenes porque los jóvenes educados tenían un proyecto de futuro y Lázaro sería lo que había sido el Lazarillo. Quevedo escribió el Buscón para decir, por mucho que cambies de lugar y de costumbres, nunca cambiarás de condición, porque seguía creyendo en la convicción, en la condición del siervo y no de la subjetividad. Y a partir de ahí, el debate, por ejemplo, sobre la medicina y los recursos científicos, pues representa un discurso que tiene que ver con la idea de futuro que tenemos.
hace poco he leído un libro de Leoncio López Ocón Cabrera, El cénit de la ciencia republicana. Se publicó el año pasado y analiza la primera poesía de Miguel Hernández, El sirvo de afirmación de aldea. Aunque tenemos una idea del Miguel Hernández comunista, revolucionario, su primera época, cuando era amigo de Ramón Sige, era muy reaccionario. Y porque se había educado en una religión muy reaccionaria. Y cuando llega a Madrid, pues el silbo de afirmación de aldea es un canto contra el progreso, contra el desarrollo de la electricidad. Parece que la luz eléctrica es un sometimiento a lo que debía ser el orden tradicional. Y acaba diciendo: rascacielos, qué risa las caleches, qué presunción los manda hasta el retiro de Dios. ¿Cuándo será, Señor, que eches tanta soberbia abajo de un suspiro? Todavía al principio del siglo XX, un Miguel Hernández, educado en el clericalismo de Orihuela, pensaba que cualquier desarrollo científico-tecnológico era un acto de rebeldía frente a Dios. Bueno, pues a partir de ahí conviene reivindicar que ha habido otra tradición, por ejemplo, la del propio Garcilaso. En la segunda égloga de Garcilaso hay un debate entre los pastores simbólicos donde el amor se convierte en una enfermedad. Albano está loco, pero de pronto aparece el duque de Alba. Y entonces Garcilaso dice: un momento, que el duque de Alba está enamorado, están recién casados, es feliz en su lecho, pero cuando tiene que combatir en nombre del bien del imperio, es razonable y combate en nombre del imperio. Lo que pasa es que de pronto se pone malo, pero no por amor, sino porque adquiere una enfermedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estando enfermo y en peligro de muerte es sanado por un médico que tiene remedios y medicina. Vivir por un espeso bosque ameno de buenas hierbas lleno y medicina, Esculapio y camina no parando hasta donde Fernando estaba el lecho, entró con pie derecho. La ciencia puede entrar con pie derecho para salvarle al duque de Alba de una enfermedad real, que es la que le atentaba. Y en esa tradición, pues acordémonos de Manuel José Quintana, que escribió una expedición española para propagar la vacuna en América bajo la dirección de Francisco Balmes. La verdad es que es todo un canto del liberalismo español, ese que estaba luchando por la democracia frente al absolutismo, cuando se canta a Jenner, a la invención de la vacuna contra la viruela y al compromiso social de llevar la vacuna contra la viruela frente a los peligros de la enfermedad, extendiéndola la vacuna por América Latina. Bueno, quiero decir con esto que hay un debate en torno a la manera en que entendemos la ciencia que hace imprescindible que el debate científico esté relacionado con la sociedad. Porque en el debate científico nos jugamos una apuesta por el progreso democrático o una apuesta por la superstición y la reacción. Y lo hemos visto con la pandemia, con qué desfachatez mucha gente, incluso jefes de Estado, han apostado por el negacionismo o por la milagrería en vez de por la investigación científica. Antes he recordado a Federico García Lorca, y es que hay un poema, La Aurora, de Nueva York, que a mí me gusta recordar siempre, porque Federico está viviendo la crisis de Wall Street, está viviendo el racismo, está viviendo el machismo, está viviendo la pobreza y se pregunta qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando lo resume perfectamente en la última estrofa del poema, cuando dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. En impúdico reto de ciencia sin raíces. Porque la ciencia tiene raíces. El contrato social,
que hace inseparable la ciencia, la tecnología y las humanidades, y el que todos trabajamos desde nuestro ámbito para la dignidad humana. Y cuando la ciencia se queda sin raíces y se separa de las humanidades y de la dignidad humana, acaba convirtiéndose en un enjambre de monedas furiosas. Dice García Lorca, a veces un enjambre de monedas furiosas taladran y devoran abandonados niños. Si nos damos por ponernos un poco cursis y decir que el futuro es de los niños, de la infancia, bueno, si dejamos que esos niños tengan el corazón taladrado por un enjambre de monedas furiosas, acabamos renunciando a la posibilidad de un futuro basado en los derechos humanos. Por eso es muy importante tomar conciencia de la apuesta que hay que hacer por la divulgación social de la ciencia y la cultura como ámbito donde se dan la mano la ciencia, la técnica y la tecnología. Y en este sentido quiero decir algunas cosas. En nuestra apuesta por la ciencia, para defender la ciencia en España y en el español, es importantísimo apostar por un espíritu panhispánico. Los españoles somos el 8% de una comunidad de 600 millones de hablantes, 500 nativos. La primera comunidad es en México, la segunda ahora Estados Unidos, Colombia, la cuarta España, la quinta Argentina. Bueno, todos tomados fragmentariamente perdemos fuerza en el horizonte. Es la unidad panhispánica e incluso la apuesta iberoamericana sumando el portugués, Portugal y Brasil, es lo que nos puede hacer fuertes en el horizonte y también en la apuesta científica panhispánica. En segundo lugar, no se trata de competir con el inglés. Hace poco José Luis García Delgado y su grupo de investigación ha publicado un libro, Los futuros del español, donde analiza la importancia del español en el mundo de los negocios, donde analiza cómo durante un tiempo fue muy importante el español para el desarrollo de la economía española y de las empresas españolas en América Latina, pero como se han ido privatizando buena parte de esas empresas y ahora hay una dinámica de globalización, pues ya está bien que las empresas españolas no solo hablen español, sino que hablen también inglés. Y dicen, hay que perderle el miedo al inglés. Bueno, pues yo creo que en la ciencia debemos perderle el miedo al inglés, pero en otro sentido. Se puede hacer ciencia en español. Durante mucho tiempo se discutió si se podía hacer filosofía en otra lengua que no fuera el alemán. Y fue un debate que marcó incluso el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues se ha demostrado que se puede hacer ciencia en otros idiomas que no sea el alemán. Y yo creo que es muy importante apostar por defender, no para competir con el inglés, sino para potenciar los diálogos imprescindibles de comunicación social de la ciencia, hacer ciencia en español. Y me consta que esto es más fácil en las ciencias sociales que en las ciencias experimentales, pero yo creo que los apoyos institucionales tienen que ir para facilitar estrategias que consoliden la posibilidad de hacer ciencia y publicar ciencia en español. Pues, ¿cómo? Pues quizá aprovechando las nuevas posibilidades de la traducción automática, quizá pidiéndole a las revistas que, aunque se publiquen en inglés, pues que haya un abstract en español, quizá defendiendo revistas bilingües, donde los artículos al mismo tiempo se defiendan en inglés y en español, potenciando desde luego, como se ha hecho en la colaboración con el CSIC, todos los fondos de datos en español, los trabajos de la traducción de la Comisión Europea, el TERMS, ahora el Teseria, potenciando a los metabuscadores para en español,
Pero me parece que también es muy importante una reflexión, y aquí hablo ya como universitario, para hacer que a la hora del desarrollo de las carreras de los jóvenes no sea más productivo publicar en inglés que en español. En un libro que hicimos sobre el futuro del español y el portugués, Ángel Vadillo, en sus estudios se analizó la producción científica y de una manera pesimista decía que hay revistas y agencias de valoración de impactos que son devoradoras de presupuestos. Muchos de los presupuestos que nos dan en mi departamento, aunque ahora llevo un tiempo en otro sitio, pues los acabamos utilizando para que nuestros profesores jóvenes puedan publicar en revistas inglesas con impacto que acaban convirtiéndose en un negocio que favorece el prestigio de lo publicado en inglés y debilita el prestigio de lo publicado en español. Que en el espíritu panhispánico esto se dé y que haya agencias de impacto devoradoras de presupuestos hispánicos a mí me parece un disparate. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso veo con ilusión el acuerdo que el Instituto Cervantes firmó con la FECIT y ahora con otras muchas instituciones. En 2019, Alianza para el Español en la Ciencia y la Tecnología, porque es un futuro de trabajo que a mí me parece muy importante a la hora de analizar todas estrategias y de defender lo que sirve para perderle miedo al inglés y para, sin competir con el inglés, reforzar nuestro propio orgullo sin autocomplacencia y apostar por la ciencia en español, la ciencia comunicada como bien social en español. Me parece que se han abierto posibilidades también en el proyecto estratégico que ahora denominamos Nueva Economía de la Lengua. Uno de sus ejes fundamentales es la ciencia en español. Y a partir de ahí, pues el Instituto Cervantes está creando un observatorio global del español en el mundo, que con algunas líneas fundamentales de trabajo, por ejemplo, en qué condición viven en el mundo los profesores de español, porque no es lo mismo enseñar español en Harvard que en Kenia o en Berlín que en Dakar, pero otro de los ejes fundamentales es la posibilidad de la comunicación científica en español. La investigación es muy importante y el rigor de la investigación es muy importante, lo mismo que el rigor a la hora de escribir poesía es muy importante. Pero si la poesía o la ciencia no llegan a la gente, se nos debilita la posibilidad, para empezar, de exigir más financiación a las instituciones. Pero después, sobre todo, la posibilidad de basar una reflexión sobre el futuro donde los desarrollos económicos no acaben en una cámara de gas o en una bomba atómica, sino que acaben, por ejemplo, en una buena sanidad pública. Y en ese sentido, comunicar ciencia es comprometerse con la gente que está en la base de toda preocupación científica. Así que, bajo la palabra cultura, ciencia, tecnología y humanidades, porque somos nosotros los que estamos en juego, porque en el conocimiento descansa la ilusión de una sociedad que respete los derechos humanos. Somos nosotros y nosotras los que estamos en juego y, desde luego, para que eso sea posible, la dignidad del ser humano no puede permitir que la ciencia y la tecnología estén en manos de las manipulaciones de un enjambre de monedas furiosas. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias.
45 minutos de retraso. No, por Dios, tú, Luis, no te preocupes. Hay que recuperarlo, yo lo siento, ¿vale? Bueno, me llamo Emilio García. Si tenéis algún problema, por favor, buscar problemas relacionados con el Congreso. Vuestra vida personal no... buscáis a la gente con el lanyard azul. Muy rapidito, por favor, estaros para la siguiente mesa plenaria, que es sobre ciencia ciudadana, a las 11:35. El coffee break está aquí saliendo. Podéis coger el café y si estamos muchos podéis subiros al piso de arriba, que han puesto también mesas de apoyo. Otro mensaje importante, hay una sala paralela que es dentro del museo. Llevar siempre la acreditación encima, ¿vale? Para que os reconozcan y podáis entrar en el museo. Pin, 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 pin. Y los que hayáis participado en el Congreso de 1999 y estáis aquí, si queréis, en el coffee break, podéis haceros una foto todos juntos aquí en el escenario, ¿vale? Nos vemos en la plenaria. 11:35, por favor, ¿vale? Los que estáis en el Congreso del 99, ahora, por favor.